Listo. Muy bien, buenos días. Un día más de clases. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar en el curso de historia. Como tema número 6 tenemos la reconstrucción nacional que se dio en los años de 1894 y 1895. Muy bien, estamos en sexto grado. Soy la profesora Raquel. A ver, ahora vamos a ver qué cosa era la reconstrucción nacional. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, pasamos. Vamos a ver. Ahí tenemos. Nos dice, vamos a decir las principales generalidades. Nos dice que es el periodo de nuestra historia posterior al desastre que habíamos sufrido en la guerra contra Chile, ¿no? Ahora vamos a reestructurar, como se dice, va a surgir. Ahora, también nos dice, durante los primeros años se produjo el segundo militarismo, debido a que los caudillos, los militares que habían perdido la guerra, buscaban recuperar el honor perdido. Entonces, ¿qué sucede? Las principales características de este periodo estuvieron en el ámbito político y económico. A ver, en lo político resalta el predominio de los caudillos. ¿Qué más? De los caudillos militares, estaban incluidos los militares y los civiles, debido a que los civilistas habían quedado desprestigiados. También aparecieron nuevos partidos políticos. El constitucional, donde estaba Andrés Sabelino Cáceres, demócrata, donde estaba Nicolás de Piérola, el liberal, donde se encontraba José María Quimper, y la Unión Nacional, que estaba dirigida por Manuel González Prada. Y en lo económico, durante los primeros años de la reconstrucción nacional, se había ahondado. La crisis, ¿por qué? Debido a la pérdida del salitre y del guano, a la paralización del aparato productivo del país, también a la disminución del comercio. Pero el problema más agudo que se presentó, ¿cuál era? El aumento de la deuda externa. ¿Acreedores de qué? De los ingleses, mayormente por los ingleses, porque ya era una deuda externa que ellos tenían. Entonces, ¿qué más sucede? Y también la pérdida del crédito exterior. Y ellos ya estaban teniendo una deuda. A ver, vamos a ver el siguiente. Ahí habíamos dicho que se da el segundo militarismo. Estaba, vamos a ver el gobierno, ¿no? De Miguel Iglesias. ¿Qué es lo que había hecho él? El inicio de su gobierno, en 1884, Miguel Iglesias había convocado a una asamblea constituyente, la cual había ratificado como presidente, ¿no? Convocó y fue elegido presidente. Presidente provisorio, se podría decir, en marzo de 1885. Su gobierno terminó el 3 de diciembre del mismo año. ¿Qué es lo que había hecho este señor? En el aspecto político, durante su gobierno se produjo la rebelión de Astuparía, que está en Huaraz. Esta rebelión había tenido entre sus causas establecimiento de contribución personal que afectaba la economía de los indígenas. También los abusos que cometían las autoridades locales contra la población. Eso es lo que había sucedido. Pero también lo bueno, el lado bueno de aquí son las obras y los hechos que él hizo. Durante este breve gobierno de Iglesias, se había reorganizado la administración pública. ¿Qué es lo que hizo ahí? ¿Qué sucedió? Había reorganizado la Biblioteca Nacional,
que fuera encomendada a Ricardo Palma. Era conocido como bibliotecario mendigo. Había reorganizado todo. En ese entonces había sido saqueado, entonces él vuelve a implementar la biblioteca. Luego también reorganización del Colegio Guadalupe, cuya dirección asume Pedro Labarte. También vuelve a reconstruir el colegio, ¿no? También. Luego, reapertura la Universidad Mayor de San Marcos a cargo del rector, señor Francisco García Calderón. También hizo eso. Y ahí viene el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. ¿Cómo así? A ver, él tenía una enfermedad, ¿no? Llamada fiebre de la orolla. También, entonces dice, para que no esté sufriendo, para que no esté mal, que mejor lo sacrificamos. Entonces, él va a fallecer en el hospital 2 de mayo, el 5 de octubre de 1885. Entonces, eso es lo que hace él. Luego, él también va a reinstalar los tribunales de justicia el 29 de octubre de 1885. ¿Y cómo va a terminar su gobierno? Dice, propuso una amnistía a Cáceres. ¿Y qué sucedió? La concesión de plenipotencia en Europa. ¿Pero qué había pasado esto? Le propone, pero este señor se negó, ¿no?, a reconocer a Iglesias. Después de estos enfrentamientos en Chosica y Canta, Iglesias decide emprender contra sus tropas de Cáceres, pero sus tropas fueron abandonadas también en margen occidental del Mantaro. Entonces, después de esta pelea, él busca aliados, busca más gente, más soldados, pero fue abandonado también. Entonces, ¿qué más sucede? Las tropas de Cáceres se encontraban en el poblado de Huaripampa. Posteriormente, Cáceres va a utilizar los ferrocarriles de Chicla y se dirige hacia Lima. En noviembre del mismo año, él viene, ¿no?, para poder ver a los soldados que tenía en ese entonces una parte y la otra parte estaba con él. Entonces él va a entrar por la portada de Maravillas y Barbones. ¿Para qué? Para rodear el Palacio de Gobierno, con intervención del cuerpo diplomático ¿de quién? Del presidente Iglesias. Entonces Cáceres llega para rodear el palacio donde estaba Iglesias. Entonces, ¿qué cosa quería hacer? Él quería sacarlo. A ver, ¿qué más hará? Estaba encabezado por Antonio Arenas. ¿Quién va a convocar a elecciones presidenciales? Entonces, eso es lo que hace Iglesias durante su gobierno. Luego, ahí está Ricardo Palma y Daniel Alcides Carrión. Y en el aspecto político, ¿no? También él él quería tomar el puesto, quería seguir gobernando, pero va a ser sacado ¿por quién? Por el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Entonces, él lo va a sacar. ¿Cómo? Ya había llegado a rodear el palacio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a ingresar al año siguiente, terminando diciembre, viene en el año de 1886, viene y va a dar inicio a su gobierno. ¿Cómo? A ver, va a dar inicio a su gobierno. En el Consejo de Ministros de Antonio Arenas había convocado a elecciones para el año 1886, las cuales había sido ganadas por Andrés Avelino Cáceres. Entonces, Iglesias fue desplazado, ¿no? Pero aunque él también quería seguir en el poder, pero fue desplazado por Cáceres. Había liderado también el Partido Constitucional y asume su cargo el 3 de junio de 1886. ¿Está? A ver qué más había hecho. Pero dentro de ello va a suceder algo. El contrato de Grace. ¿Qué es eso? Miguel Grace
a nombre de estos, es a nombre de este señor, se pone el contrato de Gray. ¿Qué va a suceder? Bien, este señor va a ser como un intermediario, ¿no? Para que puedan solucionar la deuda externa que tenía. Entonces, este señor viene y presenta un proyecto para relevar al Perú, para cancelar la enorme deuda que ya teníamos en ese entonces, frente a los acreedores ingleses. La misma que provenía de estos señores, ¿no? Venía esa deuda ya hacia el gobierno peruano. Entonces, ¿cuál era su propuesta? Dice, desde el Congreso se había formado una fuerte oposición con dicho proyecto. El líder fue José María Quimper. Entonces, este señor también viene para ver qué es lo que cómo se podía solucionar. En todo ello se va a ocasionar que se produzca el cese de cargos en el Congreso, por lo que se tuvo que llamar a elecciones para cubrir vacantes. Entonces, el 25 de octubre de 1889 se va a aprobar el contrato Gray, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para ambas partes. ¿Qué quiere decir? Cuando este señor llega y aprueban esa ley, ya termina, entonces ya él ya no podía seguir su cargo, ya no podía ser reelegido. Se terminó, bueno, ahora le va a tocar a otra persona, ya no puede volver a ocupar ese cargo. Entonces, de esa manera. También llega, pero ¿cuáles eran las obligaciones? Era el comité de tenedores de bonos, que se había cancelado la deuda externa que tenía frente a ellos el gobierno peruano. Perú había dado una parte de la administración de sus ferrocarriles por 66 años. También acreedores se habían obligado a construir y terminar las líneas férreas. O sea, yo te voy a dar una parte, pero tú también tienes que hacer algo ya, yo voy a solucionar esa deuda contigo, pero tú también tienes que invertir. Si también quieres ganar, también tienes que invertir. Entonces, de esa manera. Perú había cedido 3 millones de toneladas de guano, dio para allá. Perú otorgó la libre navegación en el lago Titicaca. Y la otra parte, Perú entregaría 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. Y el último era el comité de tenedores que comprometa a la creación de una empresa en Londres que los presenta. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí viene, en mayo de 1890, constituida la Peruvian Corporation. Entonces se da eso, ¿no? Se da la creación. También, ¿qué cosa? Pero ya, eso fue el trato de Grace, el contrato. Ya, mira, una parte se va a quedar, vamos a cubrir esa deuda externa que tienen, pero también, tú también tienes que mandar, tienes que importar para allá. Así como nosotros vamos a invertir acá para cubrir esos gastos que tú has hecho, ya, necesitamos que tú también inviertas. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Pero ahí, ahora vamos a ver las obras y los hechos, ¿no? Que él va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Ahí se da inicio a la fundación del Banco Italiano, un banco de crédito, hasta el día de hoy funciona el Banco de Crédito, en noviembre de 1888. Después también menciona la campaña de London, Pacífico y Petroleum, ¿no? En 1890 se da inicio y había sido tomado por arrendamiento, o sea, no fue comprado, no fue donado, ¿no? Solamente fue prestado o alquilado, se puede decir, de 99 años. Los yacimientos de Brea y Pariñas, que está en Piura. Entonces, ahí encontraban petróleo, pero ellos solamente arriendan, alquilan, ¿no? Dice, adquiere la Cañonería Lima para completar la Armada Naval. También, entonces, él también va a completar lo que es la Armada Naval. Y el último, también acá menciona, se inició la prédica de ideas anarquistas de Manuel González Prada. Y acá en su discurso en Politeama,
en el teatro también con el mismo nombre. En este discurso, este señor va a pronunciar la famosa frase, ¿no? Que hasta hoy en día se escucha, dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces, eso es lo que él menciona en su gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pero vamos a ver ahora otros gobiernos también que se van a dar. El tercer gobierno va a ser gobierno de Remigio Morales Bermúdez, cuando se dio en 1890 y 1894. A ver, vamos a ver en el aspecto político, dice. Para 1890 se habían convocado a elecciones en los cuales el Partido Constitucional presentó aquí a este señor Remigio, presentan, y el otro partido civil a Francisco Rosas. Eran dos partidos diferentes, eran oponentes para ver quién se quedaba. Y también el Partido Demócrata a Nicolás de Piérola. Y este último fue apresado el 5 de abril de 1890. ¿Por qué? Él se había encontrado ciertas culpabilidades, dice, durante su dictadura, pero de los 3 candidatos, el ganador fue Remigio Morales Bermúdez, por lo que el 13 de abril va a asumir la dirección del país. A ver, vamos a ver qué hechos habrá hecho este señor. Ahí está. Dice que él va a permitir la fuga de Nicolás de Piérola. Vamos a recordar que él había sido capturado, pero este señor va a permitir que se escape, ¿no? Luego va a haber el motín de Santa Catalina con el coronel Arturo Morales de Toledo el 3 de diciembre. Y luego se va a permitir la firma del Tratado García Herrera con Ecuador el 2 de mayo, donde va a estipular la cesión peruana de territorios de Tumbes a Ecuador. Pero el gobierno peruano introdujo varias modificaciones que no fueron aceptadas, como cuál, la ley de protección de la industria minera, para no agravarla con nuevos impuestos ni aumentarle. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que mantener ese impuesto que se dio al inicio. Nadie más tenía que aumentar ni cobrar algo de más. Se tenía que pagar lo justo. Después va a dar la ley de municipales y de elecciones. Va a permitir el sufragio directo a las personas que, ¿no?, que habitaban, pero que supieran leer y escribir. También él va a promulgar la ley de habeas corpus en este año de 1893. Va a dar inicio en octubre. Pero también en este año va a iniciar las negociaciones para la ejecución del plebiscito para el gobierno chileno, que había prorrogado la ejecución. Y el año siguiente, va a dar el 1 de abril, va a dar él como presidente, falleció, ¿no? Debido a una obstrucción intestinal. Ante esta situación debía asumir el gobierno el primer vicepresidente, que era Pedro Alejandrino Solar. Pero la presión de los caceristas generó su renuncia. Entonces este señor fallece y el otro asume el cargo, pero fue revocado, fue sacado ¿por quién? Por los seguidores de Andrés Avelino Cáceres. Lo sacan y hace que él renuncie, ¿no? De esta forma cuando él lo renuncia, sale de su gobierno, ingresa este señor Justiniano Borgoño, que es el segundo vicepresidente, quien va a elegir a las elecciones para que pueda ingresar otro nuevo presidente. Muy bien, a ver, vamos a ver con las explicaciones. Vamos a marcar nuestra respuesta. Durante el gobierno de Miguel Iglesias, había estallado la rebelión de
Astuparía se dio en la región de... Ancash. Bien. La firma del contrato de Grace se estableció con los acreedores. ¿De quién? De los franceses, de los ingleses, de los norteamericanos, de quién se había dado. Entonces, ¿Italianos? y listo. El movimiento indígena que ocurre en el gobierno de Miguel Iglesias fue liderado ¿por quién? Por Cáceres, por Mario de Piérola, por Atahualpa. ¿Para qué? ¿Por quién? Ahora también, a ver, ¿a quién se le conoce como el mendigo? ¿Quién será? Ricardo Palma. Muy bien, para solucionar el problema se firma el contrato en el gobierno ¿de quién? De Andrés Severino Cáceres. Muy bien. Los civilistas y los pierolistas habían formado ¿qué cosa? El partido, Constitucional. habían formado, sí, muy bien. A ver, vamos a